Sí, definitivamente. A veces yo me reúno con algún compañero de mi promoción de la universidad y mirándonos en el espejo hay diferencias muy notables, ¿no? Yo, mis amigos o amigas, las veo a veces bastante jóvenes físicamente, ¿no? Pero nosotros sabemos, obviamente, que tenemos la misma edad. Pero 51 años es bastante o es poco, depende de cómo se quiera ver la historia, ¿no? Si estás medio deprimido, 51 años es bastante. Si estás muy optimista, 51 años es poco, ¿no? Porque te faltan, dicen, por lo menos 35 más, ¿no? De vida un tanto plena, si es que se quiere. Y en 35 años se pueden hacer cosas espectaculares, ¿no? Muchas de las cosas se han ido dando en algunos aspectos puntuales, porque siempre, como han hecho algunos de ustedes, han fijado algunas áreas o algunos roles, ¿no? El rol familiar, el rol laboral, por ejemplo, el rol profesional, el rol académico, si se quiere, ¿no? El rol, no sé, en el barrio, en la comunidad, en fin. Yo tengo una familia que es maravillosa, por ejemplo, es mucho mejor de la que yo en algún momento de mi vida, cuando era joven, imaginé, ¿no? Entonces, una esposa y una excelente mujer, unos hijos que son estupendos, con los problemas y las características complejas de personas jóvenes. Tengo un hijo que tiene la edad de ustedes, tiene 22 años, ¿no? Y tengo un hijo que es un poco más tierno, tiene 16 años, está terminando la secundaria. Y comparativamente, a veces digo, el segundo hijo me da más complicaciones, más problemas que el primero, pero los dos son estupendos, ¿verdad? Entonces, por ese lado, cuando yo volteo la mirada hacia atrás y digo, ¿qué pensaba sobre el hecho de tener familia a los 20 años? ¿No? Lo que tengo ahora es más grande, en realidad, de lo que yo pude imaginar en algún momento. Me puedo sentir muy tranquilo, muy contento, muy satisfecho. En lo laboral profesional he tenido altos y bajos, ¿no? Situaciones de calma y situaciones de arena, experiencias muy agradables con las cuales me he sentido muy contento, muy satisfecho, y otras tantas no tan agradables en las cuales no me he sentido muy contento, muy satisfecho, pero igual, ¿no? Tomando un poquito el cartelito que se puso en las piernas, su amigo Regoso, hay que ser perseverante, o hay que saber cambiar. Saber en qué momento uno debe cambiar, ¿no? Para que la perseverancia no se convierta en desesperada, ¿no? Una cosa es ser perseverante, otra cosa es ser terco en eso, ¿no? En términos generales, ¿no? Yo en lo personal nunca he medido el éxito en términos económicos, por ejemplo. Algo que es muy respetable, ¿eh? Yo tengo colegas o amigos que no necesariamente estuvieron conmigo, pero se he ido conociendo en el camino. Y hay gente que está súper convencida que para ser exitoso hay que tener un carro del año, ¿no? Si no cambias tu carro todos los años, te sientes mal. Bueno, si es tu forma de ver la vida, también estará bien, ¿no? Pero personalmente es algo que yo no comparto. Entonces mi línea no ha ido por ahí. Pero sí hay algo que marcó un cambio en mi vida y se lo comento, ¿no? Porque tiene que ver con esto. Terminé la universidad, estuve dando vueltas por ahí en el campo laboral, viviendo experiencias, conociendo empresas, pasando de una a otra, tratando de adecuarme en algún campo que resulte más atractivo. Eso es bueno cuando uno es joven, ¿no? He llegado a conocer, porque he trabajado en este tipo de organizaciones, fácil unos 5 o 6 tipos de organizaciones distintas, de rubros distintos, con problemáticas distintas, etc. Eso te da una visión interesante de las cosas. Y los jóvenes eso es lo que hacen ahora, en realidad, nos rotan mucho, por lo menos en sus primeros años de vida laboral, ¿no? De los 25 a los 35 y le va
espiritual. Eso fue lo que yo de alguna manera viví o elegí vivir. Pero siempre está la preocupación, para usar el término de su compañero Tommy Vite, de la trascendencia, ¿no? O sea, yo quiero hacer algo, estoy contento con lo que hago, pero quiero hacer algo que me deje tranquilo, ¿no? Alcanzar una especie de paz interior. No esa paz que da la ancianidad, ¿no? Tengo 95 años, no hace paz sin problema. Vivir el día a día, pero sentirse en paz. Y aparecen estas cosas, ¿no? Los proverbios que en algún momento lo hemos comentado, de que para trascender, para hacer algo en la vida, tienes que tener hijos, escribir un libro, etc. Plantar un árbol, creo que es la tercera cosa. En algún momento de mi vida, alrededor de los 30 años, un poco más, 32 años, comenzaba a reflexionar. Ya tenía un hijo en ese tiempo, ¿no? Era un periodo de cambio, pues, en que uno se da cuenta, yo no tengo 20 años y todas estas ganas de cambiar el mundo, indudablemente se van chocando con algunas situaciones más realistas y te das cuenta, tal vez, ¿no? Sin ser pesimista, te das cuenta de que el nuevo Jesucristo no vas a ser, ¿no? O el nuevo Napoleón, o el nuevo Cristóbal Colón, o lo que sea, no vas a ser, ¿no? Eres una buena persona, eres un buen ciudadano, tienes gente que te aprecia, etc., ¿no? Pero, ¿cómo hacer para trascender de alguna manera? Pues es el tema de tener hijos. A través de los hijos se trasciende, ¿no? Si tú los formas bien, definitivamente, ¿no? Y ya tenía un hijo. A los 29 años tuve mi primer hijo. Pero también me di cuenta, pues, que para generar un impacto grande a través de los hijos, tenía que tener muchos hijos, ¿verdad? No iba a ser el cuadro, ¿no? Entonces, no estaba dentro de los planes, por lo menos, ¿no? Bueno, sí, 2, tal vez 3, ¿no? Pero no tantos. Entonces fue en esa época que retomé algo que sí era vocacional, ¿no? Que siempre estaba como una espinita, como una curiosidad desde la época estudiante universitaria, ¿no? A mí me fascinaba el trabajo de la docencia, porque nunca había hecho docencia. Y me fascinaba porque yo tengo una hermana mayor que, como mi madre, para mí, porque lleva como 17 años de edad, yo siempre la he visto como mi mamá, que es profesora en el secundario. Y a mí me encantaba ver cómo a ella le encantaba su trabajo. Pues cuando era niño, ella era estudiante universitaria, todavía de los últimos años, me llevaba a sus clases prácticas en algunos colegios o a clases particulares que a veces daba en domicilios a pequeños grupos de estudiantes de la profesora de matemática. Y a mí me gustaba mucho, ¿no?, cómo ella vivía ese hecho de dar clases, ¿no? Porque lo vivía, ¿no? Se emocionaba, no sé, transmitía, pues, con bastante apasionamiento, se involucraba mucho en sus clases. Esas imágenes yo las recuerdo mucho. Y tal vez por eso había una curiosidad, yo no sé si es vocacional, una curiosidad de ser docente. ¿Qué se siente desarrollar una clase? En la época de estudiante, yo era un expositor empedernido, ¿no? Cada vez que ponía temas, me gustaba, ¿no? Salir, conversar con los compañeros. En más de una oportunidad era confundido con el profesor, inclusive. Los temas los estudiábamos a veces por adelantado y bueno, pues antes del examen alguien nos tiene que explicar, resolver los problemas. Nos reuníamos 30, 40 personas y yo me encargaba, no era el único, había otras personas, nos encargábamos de hacer las explicaciones previas, etc. De tal manera que sí, nos confundían, ¿no?, con profesores bastante jóvenes seguramente, pero nos trataban con ese respeto, ¿no? Se acercaba el curso, el profesor, tenemos clase, ¿no?, si tuviera la amabilidad de salir con sus alumnos, en fin. Pero eran cuestiones anecdóticas, pero nunca había sido profesor de
Entonces surge esta situación. Y si lo había escuchado en alguna parte, no es una creación mía, tener estudiantes o tener alumnos es como tener hijos, en realidad. ¿De acuerdo? Es una buena analogía, salvando las distancias, pues a ustedes no los puedo patear, ¿no? Los hijos tampoco, por supuesto. Pero tener estudiantes es como tener hijos. Y es posible trascender a través de los estudiantes. Obviamente un profesor no es la única persona que tiene impacto en la formación o en la vida de un estudiante universitario, por ejemplo, que a lo largo de sus 5 años probablemente interactúa con 40, con 50, con 60 profesores distintos. Pero si en esa oportunidad que tú tienes de interactuar, ¿no? De, no sé, 48 horas en un semestre académico, ¿no? O 60 horas, depende de las características del curso. Si en esa oportunidad que tú tienes de interactuar, algo de lo que tú dices, algo de lo que tú haces, algo de lo que tú comentas, algo, etcétera, de esa interacción, genera un impacto, aunque sea en una persona, y le cambia o le redirecciona de alguna manera mínima la vida, eso te da una satisfacción tremenda a alguien que está en busca de trascendencia. En realidad, es una satisfacción que ustedes no se imaginan qué grande es. Entonces, en algún momento comencé a tener este tipo de reflexión. Las cosas pasan por algo, dice su compañero, ¿no? Y es cierto. En esos años, yo tenía 32 años en ese tiempo, sin buscarlo prácticamente, pero ya tenía este interés y estaba pensando, ¿no? Y si es que tenía que elegir un lugar para enseñar, obviamente lo fantástico era que sea la misma institución donde tú estudiaste, ¿no? Eso genera una especie de vínculo muy especial, muy particular. Miren cómo son las cosas. Me encontré de casualidad con un amigo en la calle. Un día cualquiera caminando, ¿no? En la Plaza de Armas. Y hola, ¿qué tal? No nos veíamos como desde que habíamos salido de la universidad. Pasó como 8 años más o menos. ¿En qué andas por acá? Por allá. Este amigo era profesor en la universidad. En ese tiempo ya no está. Luego emigró a Chile y desarrolló su plan de vida por ahí. Y conversamos 10 minutos y nos despedimos, ¿no? Y cuando estábamos alejándonos ya, qué sé yo, a 10 metros de distancia, él se acordó de algo, ¿no? Y me volvió a llamar. Ay, me dice, de veras, ahorita que me acuerdo. Sí, ¿qué pasa? Se presentaba una vacante en la universidad, me dice, para ser profesor, ¿no? Un colega que era profesor nuestro por cuestiones laborales, ha ido a trabajar, si no me equivoco, al norte del país, pues allá no puede asumir su carga horaria, etc., ¿no? Y así el ciclo ya empezaba, ¿no? Y tenemos allá por cubrir. Dice, no te interesaría, ¿no? Para que presentes tus papeles, etc. Entonces, a mí eso fue sorpresivo y agradable, porque justamente encajaba en toda esta reflexión de vida que yo estaba teniendo por esa época, ¿no? Los 32 años de edad. Que de verdad digo, me encantaría, pero no tengo tiempo, ¿no? Por el trabajo tengo que viajar. No sé por qué siempre he buscado trabajo donde se viaja mucho, ¿no? Todos los trabajos que he tenido desde que salí de la universidad y desde antes probablemente eran trabajos donde tenía que movilizarme a distintos lugares. Pero no te preocupes, no es, son poquitas horas por la noche, se puede arreglar el horario y si falta recupera, el descontrol de siempre, ¿no? O sea, si ahora el asunto está descontrolado,
Efectivamente vine, conversé con el director de carrera de aquel tiempo, el director de escuela, y me dijo, sí, pero no podemos contratarte así, no tienes que concursar, una clase de modelo, etc. Pero hice mi clase de modelo. El tema de la gestión de calidad, porque yo trabajaba en ese tiempo en una organización en el tema de calidad, en el tema industrial. Para mí fue muy sencillo, porque preparé una clase de algo que hacía cotidianamente, ¿no? ¿Cómo se hace el control de calidad de una empresa industrial? Voy a contar una experiencia. Y en el tiempo previsto, ¿no? Los 30 minutos que da. Para mí fue muy sencillo, salón lleno, porque los profesores llevaban a sus estudiantes al salón. La clase estuvo muy bien. Los asistentes en ese momento se quedaron muy contentos, aplaudieron al final de la clase, me acuerdo mucho, pero me descalificaron. Me descalificaron porque el jurado me informó que no sé qué cosas me había faltado en el currículo, no sé, pero me falta ok, pero no sé. Desde ahí ocurrieron dos cosas. La primera fue que el director de la carrera de ese tiempo apostó por mí. Entonces me dijo, ingeniero, me lo encontré como 3 días después en el banco de crédito, me acuerdo mucho. El ingeniero me dice, sí, pues, ¿cómo se el resultado? ¿No? Y de puntaje, no se alcanzó, entonces, pero me ha gustado su clase. Si todas sus clases son así, usted la hace como profesor, ¿no? Yo voy a correr un riesgo. Lo voy a contratar directamente. Me pueden bloquear el contrato, me pueden llamar la atención, ¿verdad? No le aseguro que le vayan a pagar, me dicen. Una situación que no era muy regular, pero voy a contratar. Voy a ver la oficina, etcétera. Y efectivamente, no vine a visitarlo, hicimos un acuerdo verbal y comencé con mi experiencia docente. Y el resto de esa historia, miren, yo he postulado para ser docente, me gustó el asunto, 7 veces. ¿Y por qué he postulado 7 veces? Porque las 6 primeras me descalificaron. El jurado decía que no aplicaba, que no aprobaba, que no servía. Recuerdo mucho, de una de esas 7 veces un jurado me llamó la atención, me dijo, en la vida que hace profesor, es un inútil para la docencia, etc. Le escuché atentamente y le agradecí por sus comentarios. Debo tener perseverancia, ¿no? Porque me gustaba el asunto, ya estaba motivado. ¿Por qué me gustaba? Por este asunto de la trascendencia. Porque aparte de los logros o de las cosas que uno va consiguiendo en los distintos aspectos de la vida, ¿no? Laboral, familiar, etc., el asunto va bien. Esto que se consigue a través de la docencia es único. Y uno siente un poco, de lo que yo siento por lo menos, ¿no? Que la visión de uno se va haciendo realidad en la medida que la visión de ustedes también se va haciendo realidad, ¿no? El solo hecho de saber, enterarnos, y eso uno se entera bastante después, no ahorita, ¿verdad? Durante la época estudiante la relación a veces es muy intensa, ¿no? En términos positivos y negativos. A veces te quieren mucho mientras son estudiantes, a veces te odian mucho mientras son estudiantes, por X factores, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que pasa cuando se egresan y transcurren 4 años, 5 años, 10 años? ¿Qué cosa es lo que queda de esa intensidad de la época estudiantil? Entonces, si un egresado te sigue apreciando mucho después de 15 años, por ejemplo, es porque ahí algo pasó. Y si un egresado te sigue odiando mucho después de 15 años, es porque también algo pasó, algo que no supiste manejar bien, probablemente, ¿no? Y que, de ser posible, pues hay que corregirlo. No siempre es posible, lamentablemente, ¿no? Y a veces hay resentimientos que duran toda la vida. Pero el tema es que a mí me ha pasado N veces
y he perdido la cuenta de encontrarme con egresados o egresadas después de 5 años, 7 años, 10 años, ya llevo enseñando 20 años, ¿verdad? De los primeros jóvenes que fueron mis alumnos, o tuve la suerte de tener como alumnos, pues ya egresaron pues hace 18 años aproximadamente, ¿no? Entonces, encontrarse con ellos y tener una conversación, y que en esa conversación recuerden alguna cuestión, algún momento, algunas cosas que tú dijiste, ¿no? O algún comportamiento que tú tuviste, porque no solamente son palabras, ¿no? Y te comenten que ese instante, o que esa palabra, o que esa conducta específica tuvo un impacto tan grande que, no sé, es como estos juegos de billar, donde te chocan una de las bolas de billar y te redirecciona de alguna manera. Que alguien te comente eso es realmente espectacular. O sea, basta que uno lo haga para que ella sea espectacular. Y si en el camino tú vas encontrando, ¿no?, que 2, que 3, que 10, que 15, yo de verdad perdí una cuenta, ¿no? Te comenten eso, es muy bueno. Y yo comencé a pensar en esas cosas cuando tenía 32 años aproximadamente. ¿Qué tanto uno puede influir en cambiar la vida de los demás para bien, obviamente? Y sobre todo si son personas jóvenes, ¿no?, que tienen, qué sé yo, 60, 70 años más para vivir y pueden hacer muchas cosas. Eso es lo que a mí me llena de este trabajo docente, que en algún momento dejó de ser un medio para subsistir, que indudablemente es también un medio para subsistir, para convertirse en algo de más trascendencia, ¿no? Algo que uno no cambiaría por otras cosas. Yo me acuerdo mucho, de manera anecdótica, algo que siempre lo comento justamente por el tema que vemos, por la visión personal. A veces encargamos este trabajo, ¿no?, de que se proyecte en 10 años, 20 años. Otras veces encargamos otro ejercicio. El otro ejercicio es más emotivo todavía, ¿no? Cuando la gente se mete en esto, se emociona bastante. El ejercicio es simple, ¿no? Nosotros sabemos que en algún momento nos vamos a morir. Todos, ¿no? Ustedes, yo. La pregunta es cómo queremos que nos recuerden cuando eso ocurra. Obviamente la proyección es que te vas a morir de viejo, ¿no? O sea, no estamos hablando de que vas a morir el año que viene, ¿no?, sino de viejo. Normalmente en las tumbas, en las lápidas, se escriben estos textos que se llaman epitafios, ¿no?, que definen en muy pocas palabras cómo fue esa persona en algunos casos, o los logros que obtuvo en otros casos, de manera muy resumida. Entonces le pedimos a los muchachos que escriban su epitafio, proyéctense muchos años hacia adelante, y el epitafio está en sus manos. ¿Qué cosa es lo que usted quisiera que escriban en su lápida cuando se muera? Es un ejercicio de visión, obviamente, pero de muy largo plazo. Es un ejercicio muy emotivo cuando se genera el ambiente correspondiente y los participantes se involucran, ¿no? Pues hay gente que nunca piensa que en algún momento se va a morir. El solo hecho de pensar que puede suceder, que es real que suceda, ya comienza a moverme un poco. En una oportunidad hicimos este ejercicio, 1997 probablemente, 98, ya no recuerdo bien. Un grupo pequeño de estudiantes, ¿no? Esta situación me recuerda mucho a lo que ocurre en algunas temporadas. Era una época donde de 100 estudiantes, 15 llevaban el curso conmigo y los 85 restantes en la organización. Yo siempre me he preguntado por qué, en realidad, ¿no? A veces me dicen, no, profesor, usted deja mucho trabajo. No creo que
Otros profesores que sus notas no son muy altas, ¿no? Y ponen ya 12, 15 a los estudiantes por una cuestión de competencia, inclusive, ¿no? Le gusta sacarse 18, 19. Tampoco creo que sea por eso, pero suele ocurrir, gracias por tiempo. Estoy hablando de 1998, ¿no? O 97. Eran pocos estudiantes, hicimos el ejercicio de quitar. Y hay un jovencito que era el más seriecito del grupo, ¿no? Así es, recontra serio, ¿verdad? No era viejero, etcétera, bien formalito, ¿no? Y era un poquito mayor que los demás. Si los jóvenes tenían 22 años, él probablemente tenía 25 o 26. Pero recontra serio, bien formal, nunca lo había visto bromearse con sus amigos, no lo había visto por lo menos. Entonces lo que tenían que hacer era escribir su epitafio, primero un borrador en su cuaderno, y luego eso lo trasladaban a un papelote. No había diapositivas, pero todo el multimedia en ese tiempo. Y con el papelote pues, lo mostraban y le daban lectura en realidad. Entonces los mamás escribían cualquier cosa. Al final pues, salían, ¿no? Y decían, este es mi epitafio, ¿no? Algunos lo hacían con un poco más de responsabilidad, se esforzaban un poco más, trataban de orientarse para ver qué efectivamente querían conseguir pues, en su vida y escribían. Pero cuando salían de muchachos, el ambiente se llenó de solemnidad, ¿no? Porque no se veía una apariencia de cura, también algo así, ¿no? Entonces todo el mundo que se reía, aplaudía, etc. Cuando le tocó su turno, todo el mundo se dio pena. Y salió con su papelote. Y le dio lectura, ¿no? Con varias cosas interesantes de cómo quería ser recordado. Cerró su papelote y se volvió a sentar. Pero esa no es la anécdota. Les comento simplemente. Lo anecdótico sucede después. Pasaron 7 años probablemente, 98, 2004, sí. Me encontré con él en Lima. Por trabajo había ido y por ahí nos cruzamos en el Girón de la Unión, ¿no? Seguía siendo seriecito, ¿no? Con su ternito ahí, de alto, por ahí, alto. Seguía flaquito con una bojita. Y él me reconoció. Profesor Molina. Hola, ¿cómo estás? Luis, qué placer verlo. ¿Le voy a invitar a un café? Sí, ¿cómo? Y nos fuimos a tomar un café en una de las tantas cafeterías que hay por ahí. Entonces comenzamos la conversación, recordando un poco la época de estudiar, etc. Cuando en un momento él saca su documento, su billetera, pero ya uno va a pagar la cuenta, ¿no? Y saca un papel, así como este. Papel todo amarillento, viejo. Y me dice, profesor, ¿usted se acuerda de eso? No, francamente no, Cuando yo fui su alumno, usted en el curso de planeamiento estratégico, así se llamaba el curso, nos hizo un ejercicio, el ejercicio del epitafio. Él hablaba así, ¿no? De manera recontra solemne. Esto, así me acuerdo, no me acordaba así, por supuesto. Y se acuerda de lo que yo escribí, vagamente, ¿no? O sea, nada. Sí me acordaba por el impacto que había tenido. Pero era así, algo. Aquí está, mira. Era su papel de borrador, no el papelote, muy grande para borrar la vida, pero sí el borrador previo, que he hecho en su hojita, ¿no? Así de puño y letra, ¿no? Aquí está. Y me mostró que tenía un papel viejo ahí, ¿no? Que lo tenía dobladito.
había escrito varias cosas, pero una de ellas, ¿no? Comenzó, ¿no? Él tenía una especie de fascinación por Israel, el tema tecnológico, el tema agrícola de Israel. Él provenía de una zona que esto es cerca de selva, no sé, Moyobamba, por ahí, no recuerdo muy bien ahorita. Provenía de una realidad agrícola, ¿no? Y bueno, pues por su experiencia familiar, laboral, etcétera, tenía esa fascinación, ¿no? de conocer Israel, etc. Y efectivamente, en su papelito había escrito que en algún momento tenía que visitar, que conocer, que aprender tecnologías en Israel, ¿no? Y me dijo, esto ya lo hice. Y lo tenía marcado ahí, ¿verdad? Con un cheque. Ya lo hice. ¡Ah, qué fenomenal! O sea, eso a mí me llenó de mucha satisfacción. Pero me llenó de más satisfacción cuando me hizo el comentario que todo el esfuerzo que él hace nace porque se le aclara el panorama, dice, en ese ejercicio de la vida. Eso es espectacular. Eso es como la bola de billar, ¿verdad? Que está caminando en una buena dirección de repente, porque es un buen tipo, y ¡pum! Por ahí viene algo que lo redirecciona o lo acelera en todo caso, ¿no? Espectacular, fue una de las conversaciones más bonitas que yo había tenido hasta ese momento, ¿no? Con un ex alumno de la universidad. Pero eso no fue todo. 3 o 4 años después nos volvemos a encontrar, de casualidad, al menos eso creo, ¿no? De casualidad. Esta vez fue en Trujillo, ¿no? Caminando en lo que ahora es el paseo peatonal, que en ese tiempo no lo era todavía. Igual, ¿no? Ya él estaba un poquito más gordito, más señor, que se quiere, ¿no? Pero seguía siendo recontra formalito y recontra solemne, ¿no? Una conversación inicial, etc. Y me invitó a tomar otra taza de café. Cafecito, ingeniero Molina. Sí, como encantado, tenía tiempo, ¿no? Y nos metimos en las Asturias, en lo viejo, por ahí. Nuevamente, ¿no? Conversando, etc. Saca la billetera y vuelve a sacar su papelito. Pero conservaba bien cuánto tiempo ya había pasado. 7, 4, 11 años. Pues oye, con su papelito, el mismo papelito. ¿Se acuerda de eso? Pues sí, ahora sí me acuerdo. Más, ¿cómo te ha ido? Y efectivamente, ¿no? Una de las cosas que más para unos fue gracioso, para otros fue, ¿qué les puedo decir? Algo muy inalcanzable en ese momento, es que él en su papelote que había escrito ahí, había puesto, ¿no?, que quería ser funcionario de organismos internacionales, de la ONU, ese tipo de cosas. A los 20 años, pues, sus compañeros se habían entendido. No, pero miren, habían pasado 7 más 4, 11 años. Miren lo que dice aquí, ¿no? Funcionario de las Naciones Unidas. Y me comenzó a contar, ¿no? Que en ese momento recién sacó una tarjetita, me lo dejó, trabajaba para un proyecto de las Naciones Unidas, ¿no? Cuando había ido a Israel, se había familiarizado con estas tecnologías, desarrollo agrícola, etc. Había retornado a su comunidad, había hecho algunas cosas por ahí, se había contactado con una fundación internacional, que luego se lo llevaron a Bolivia, y luego a Centroamérica, y pum, por ahí dijeron, ¿quieres trabajar con las Naciones Unidas? ¿No? Como consultor para ir a otros países pobres en desarrollo, y en eso estaba. Y que estaba de paso por el país, ¿no? Estoy este mes porque tengo que ir luego a África, ¿no? Excelente, de verdad. Ya no me hizo el comentario, ¿no?, de que fue en esa sesión, en esa reunión, pero yo ya sabía que había sido ahí, ¿no? Y después de eso, ya no me vuelvo a encontrar, ¿no? Pero con seguridad, si es que lo encuentro alguna vez, seguramente todavía va a conservar el papelito, ¿no? Y en la conversación que tengamos va a sacar el papelito y va a decir, esto ya lo hice, esto ya lo hice, esto ya lo hice. Y a ese ritmo, probablemente las cosas que escribió cuando tenía 25 años de edad le quedan chicas indudablemente. Él imaginaba eso a los 80 años, pero apenas tenía 35, 36 y ya los estaba consiguiendo.
Entonces, experiencias de esa naturaleza son espectaculares para alguien como su profesor o sus profesores, que obviamente están más viejos que ustedes y un poco que más rápido. A partir de cierta edad, como que el tiempo comienza a pasar más rápido, en realidad. Ustedes están en la plenitud de su vida, con también cosas por hacer. Mi visión es esa, en lo individual. Más allá de lo que aspiro todavía a alcanzar, obviamente, en cuestiones familiares, en cuestiones laborales, ¿no? En otro tipo de cuestiones más materiales, posiblemente, ¿no? Y es un sueño, esto ya no puede ser una visión porque es difícil construirlo, en todo caso. Creo que está en las manos de uno. Cuando yo me muera, me gustaría que vayan muchos, que no tan jóvenes probablemente, personas que en algún momento tuvimos la oportunidad de compartir una experiencia o una relación alumno-profesor, en todos los niveles, ¿no? En pregrado, en posgrado, una oportunidad, una experiencia, inclusive enseñar en quinto año secundaria, de esas cosas, uno aprende de todo, ¿no? Y me gustaría eso, y que simplemente comenten que, pero no comenten siquiera, lo piensen, ¿no? Que algo de lo que conversamos, de lo que intercambiamos, ¿no? De mi conducta, de mi comportamiento que pudieron observar, fue útil para que ustedes sean mejores personas, ¿no? Para ser mejores, no para ser peores. Tengo defectos como cualquier ser humano, no lo copien, soy un gran pecador en realidad, pero eso no lo limite, ¿de acuerdo? Pero si es que hay algún aspecto positivo que puede generar un impacto, indudablemente tomen, si lo consideran realmente. Esa es una razón para existir, muy fuerte, como escribieron ahí, ¿no? Vivir, morir para existir. Honestamente no sé qué significa. Pero eso es. No, sino que a veces tanto uno vive, pero tanto piensa en morir que no vive. Por eso uno debe vivir pensando que en cualquier momento va a morir, pero ese momento de vivir debe lograr esa existencia. Perfecto. Ese es el mismo significado de algo que una persona, una amiga, en algún momento me hizo un comentario, fue una especie de frase célebre, que no sé si es que le pertenece a esa persona, ¿no? Pero ella me dijo, estábamos discutiendo en realidad, no patas, ¿no? Pero por un motivo X estábamos discutiendo, sin violencia, sin agresividad, obviamente, pero creo que ambos estábamos mortificados por algo. Y me lanzó esta especie de frase así, ¿no? Yo me acuerdo mucho de esta persona, ¿no? Esta es una de las tantas cosas, ¿no? Me dijo, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Un poco como recapacitar, o sea, estamos peleando, como patas, nos conocemos hace un montón de tiempo, porque no estamos peleando, ¿verdad? Tenemos que estar bien, porque en esta vida, en cualquier momento, nosotros estamos construyendo un recuerdo. En cualquier momento estamos construyendo un recuerdo, ¿verdad? O sea, no es que yo me preparo, yo planifico que voy a construir este recuerdo, sino que en cualquier momento de tu vida, todo lo que tú hagas, está construyendo o está generando algún tipo de recuerdo para ti y obviamente para los que te están rodeando, ¿no? Ese fue un llamado de atención de esta persona que yo aprecio mucho y me pelearon por las puras, ¿no? O sea, que
recordar cuando seamos más viejos, ¿no? Hemos estado enojados o hemos sabido intercambiar una idea con personas maduras correctamente y de alguna manera. A mí se me pasó la cólera inmediatamente. Por mucho nos abrazamos, tomamos un café por ahí, ¿no? Pero es más o menos eso, ¿verdad? Hay que disfrutar obviamente de nuestra existencia en todo momento, ¿no? En cualquier momento estamos nosotros construyendo, generando recuerdos para los demás. Bien, es algo que quería comentarles, ¿no? En lo personal, más allá de lo laboral o lo profesional, porque soy un ser humano, o sea, todos sus profesores son seres humanos, son un poco más viejos que ustedes nada más, pero tienen problemas, tienen emociones, ¿no? Tienen complicaciones en la vida, igual tienen momentos felices, tienen alegrías, ¿no? Tienen algunos de ellos seguramente la visión más definida que otros, pero igual piensan en un futuro. Y en esto somos aves de paso, pues. Nos ha tocado el rol a ustedes de ser estudiantes y aprender algunas cosas en la medida de lo posible, y a nosotros de ser docentes y enseñar o transmitir otras cosas en la medida de lo posible. Pero ese rol pasa pronto, ¿no? Más aún ustedes ya lo están sintiendo, porque están en sus últimos estudios, ¿no? Y ese rol no se va a volver a repetir, nunca más en la vida, nunca más, ¿verdad? Nos podemos encontrar 10 años después, ustedes estudiantes de pregrado y la persona, estudiante de posgrado, y la misma persona profesor de posgrado, puede ser, pero ya no es lo mismo, porque tener 30 no es lo mismo que tener 20, tener 40 no es lo mismo que tener 20. Entonces, esto que nos ha tocado compartir aleatoriamente, porque nadie sabe quién va a venir a la universidad, y los estudiantes no saben a quién van a tener como docentes, hagámoslo bien y disfrutemos el camino de alguna manera. Pero hagámoslo bien significa que ustedes aprenden bien y nosotros enseñamos bien, ¿verdad? Con responsabilidad, con valores, con ética, efectivamente, ¿no? Y al final estaremos muy contentos, independientemente de los resultados que se dan en nuestras calificaciones. De hecho, nos fijamos en eso a veces. Estaremos muy contentos de haber podido compartir una experiencia o varias experiencias o varias vivencias en esta época de nuestras vidas, ¿no? Porque ustedes jamás van a tener entre 18 y 22 años. Y yo en este caso jamás voy a tener entre 47 y 51 años, ¿verdad? Van a ser más viejos, pero también probablemente, pero esto no se va a volver a repetir. Eso es lo que me mueve a estar aquí. Y parece ser, yo creo que exigente en ese término, ¿no? Simular situaciones reales, porque la vida es mucho más exigente de lo que ustedes tienen ahora. Y los problemas que van a encontrar son mucho más fuertes y mucho más grandes que los que pueden encontrar en el trabajo de un curso. Y si no nos preparamos para eso, vamos a tener complicaciones. A mí me ha pasado, cuando era bastante jovencito, un profesional bastante joven, tal vez por no haber desarrollado en su vida un momento de carácter, por la fortaleza necesaria para enfrentar ciertas cosas. Pero sí, bien. El día miércoles seguimos conversando de nuestros temas, hay muchas cosas por conversar. He visto los trabajos que han presentado. Todas las empresas califican, acá no hay problema, para hacer el plan estratégico de una pequeña empresa. Y para el día miércoles sí deben hacer una averiguación adicional, por favor, como pequeña tarea, que es una de las cosas que justamente ahuyentan.
Tenemos que hablar de ese direccionamiento estratégico. Hay